Hola, hola, bienvenida al episodio 57. Hoy vamos a hablar de qué hacer cuando no paran de atravesarse obstáculos en mi vida que siento que me alejan de mis sueños, que siento que me alejan de mis metas y hacia dónde quiero ir. O tal vez quiero una vida más grande y más bonita, pero ni siquiera sé por dónde empezar. Bienvenida a Creciendo Juntas. Soy Katy, psicóloga, terapeuta y activadora de propósitos y visiones de vida. En este podcast te voy a acompañar a cuestionar con curiosidad a la vida y a preguntarte cosas que te llevarán a la reflexión y a la expansión. Aquí te voy a guiar a que aprendas a cómo escucharte para que puedas darle vida a tu vida y hacerlo a tus formas y maneras, unas que te llenen y te hagan feliz. Esto no se logra haciendo lo mismo que hace todo el mundo y sé que eso puede dar miedo y sentirse solitario. Tú naciste para esto y has sido llamada para abrir un camino con valentía, así que bienvenida y crezcamos juntas. Lo primero que tenemos que hacer es trazarnos una visión clara, lo más clara que podamos hacerlo en el momento en el que estamos. Porque la visión es como el GPS, o sea, muchas veces sentimos que no llegamos a donde queremos, pero es porque estamos dando vueltas en círculo porque no tenemos una dirección clara. Entonces la visión es demasiado importante y por eso es que yo arranco con eso en mi programa de coaching de 20 semanas con la visión. O sea, claridad de conexión, la arrancamos abriendo el cuerpo y conectando con nuestra esencia para poder plasmar en papel esa visión, que luego a lo largo del programa vamos a ir explorando y aclarando y dándole más forma, pero tenemos que primero trazar una visión para poder movernos hacia allá, ¿no? Ok, ya tengo claro dónde quiero ir o sí, ya tengo un norte, pero no dejan de aparecerme obstáculos y siento que todo el tiempo pasa algo que me aleja. Entonces, lo primero que hay que hacer es aceptar radicalmente que no van a dejar de aparecer obstáculos. O sea, no solamente te pasan a ti, nos pasan a todos. Y como lo dije en un episodio anterior, hay que resignificar el obstáculo y el fracaso. O sea, no existen los fracasos, o son aprendizajes o son éxitos. Entonces, cuando un niño aprende a caminar, no aprende, ay, ya hoy tengo las piernas listas para caminar, voy a pararme y caminar. No, o sea, prueba y se cae y vuelve a probar y se vuelve a caer y así hasta que va masterizando su proceso y ya de repente sí caminó, pero le tomó tiempo, le tomó un proceso y así lo es todo. Entonces tenemos que aceptar radicalmente que eso va a pasar y dejar de sentirnos inadecuadas porque nos esté pasando, dejar de frustrarnos de sobremanera y dejar de sentirnos mal. Ojo con eso, o sea, no es como que hay, bueno, sí, siempre pasan los obstáculos y entonces, bueno, aquí estoy. Evidentemente, muchas veces hay situaciones que inconscientemente nos creamos o no es un obstáculo, sino una vuelta en círculo porque no tenemos claro hacia dónde vamos a ir, pero hay que normalizarlo, ¿sí? Hay que aceptar radicalmente que van a surgir situaciones que nos van a incomodar, ¿ok? Y que eso que yo tengo en la imaginación, vamos a suponer, esa vida, esa familia perfecta, ese pareja ideal, ese negocio de impacto, es posible, sí, pero no solamente la parte de color, o sea, está la parte de color de mi sueño, de mi visión, pero también están las áreas grises, la parte del traje y cuadro que tal vez no nos volteamos a ver en esa visión, el proceso de pintarlo. Entonces, no es que no es posible, pero no es perfecto, es un proceso imperfecto y eso hay que aceptarlo. Y a mí siempre me encanta decirles esto, ya se lo mencioné en el episodio 49 de cuando nosotros decidimos que vamos a vivir una vida con propósito, una vida diferente, que queremos marcar la diferencia, que queremos construir nuestras propias formas, que queremos alinearnos a una visión más expansiva de nosotros, sea en el área que sea en la relación, sea en el trabajo, sea en la área de tu vida que sea, necesitamos asumir con responsabilidad que todo lo que está entre yo y la mujer capaz de sostener esa cantidad de dinero, esa pareja, ese sueño, ese negocio de impacto, va a surgir para que yo pueda limpiarlo, para que yo pueda quitar esas matitas que se atraviesan en el camino y entonces convertirme en la mujer capaz de sostener eso más grande. Vamos a ponerte un ejemplo personal. Ustedes saben que mi misión y mi propósito es acompañar a mujeres a que conecten con su poder, que descubran las herramientas que les van a hacer posible manifestar su visión para que puedan vivir vidas más expandidas, más disfrutables, que se las gocen mientras impactan y reciben abundancia y gozo en el proceso. ¿Ok?
Yo hace un tiempo, yo también conecté con que parte de lo que yo quiero acompañar a las mujeres es en el tema de la sexualidad, porque para mí la sexualidad ha sido transformadora y yo siento que gran parte de nuestro poder está en aceptarnos como unas mujeres sexuales, en quitarnos la vergüenza, en quitarnos el tabú. Y yo dije, sí, definitivamente, cuando me senté a hacer esta visión, cuando aprendí todo esto, que parte es lo que yo comparto en el programa de Claridad y Conexión, y dije, sí, yo definitivamente voy para allá y entendí que tengo que hacer primero varios steps para luego enfocarme en eso, lo puse ahí, lo puse en el papel. Y han pasado cosas que me han estado preparando para cuando yo tenga que acompañar a las mujeres que tenga que acompañar, yo esté lista. O sea, empezaron a surgir temas de seguridad con mi cuerpo, empezaron a surgir temas en mi relación de pareja, desconexión por los hijos, cosas, retos que evidentemente me estaban fortaleciendo, uno, para yo tener más fuertes esos vínculos y para yo mejorar mi sexualidad, porque cómo voy a acompañar a alguien a mejorar su sexualidad si yo no he tenido retos. La vida me puso nuevos retos para poder tener una visión mucho más integral, mucho más holística, para poder ser esa coach que yo tengo en mi visión. Entonces, ven, surgen como esas maticas que yo tengo que limpiar para poderme convertir en esa mujer. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser, ok, vamos a ver, yo estuve criando a mi hijo todos los primeros años de su vida y decido que ya quiero ser una mujer otra vez conectada con su parte profesional y de repente empiezan a surgir me enfermo, me empiezo a sentir mal, empiezan a surgir caos en la casa, empiezan a surgir situaciones y digo, pero Dios mío, o sea, si por fin finalmente me decidí, ¿por qué empiezan a haber estos problemas? Bueno, tal vez esas situaciones te están mostrando que tienes un tema de control, que tienes que pedir ayuda, que tienes que soltar el control, que tienes que confiar, que tienes que trabajar cosas personales, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso que te está surgiendo, cuando decidas verlo desde un lugar diferente y cuando decidas arrancar esas maticas, te vas a ir transformando en la mujer que es capaz ahora de llevar una familia, un hijo, un esposo y un trabajo de forma fluida, feliz y conectada con esta nueva versión que eres. O sea, todo, así, miles de ejemplos. Entonces, a eso me refiero con que tenemos que aceptar con amor y responsabilidad que van a surgir esas piedras, que van a surgir esos obstáculos y que sabiendo que van a surgir y que son parte normal del proceso, ya lo podemos afrontar desde un lugar diferente. Y te preguntarás, Katy, ¿pero qué es afrontarlo en un lugar diferente? O sea, decir como que, ay, bueno, sí, esto es parte del proceso y ya, o sea, me tengo que calmar, tengo que... No. O sea, hay que afrontarlo activamente. ¿Qué quiere decir? Los obstáculos y las piedritas que nos aparecen en el camino nos ayudan a identificar cuáles son los patrones y las creencias que ya se vencieron en nuestra vida. Entonces vamos a suponer que estás en este proceso de retomar tu vida profesional, ¿verdad? Y ahora con mucho más conciencia y con mucho más propósito. Y surgen todas estas piedritas. ¿Qué significa aceptar el obstáculo y afrontarlo en un lugar diferente? Este obstáculo te viene a presentar patrones, ¿ok? Y les voy a poner un ejemplo claro. Vamos a suponer que tú eres un niño, ¿verdad? Que por primera vez te metes en la playa y entonces viene una ola grandísima y tú te dijeron o aprendiste o es lo que viste, la ola se pasa por arriba. Y entonces intentas pasar la ola por arriba, pero la ola es tan alta que te derrumba, que te lleva a la arena, que te revuelca y te vuelves a caer. Y vuelve otra ola e intentas brincar más duro y más duro. Y así pasas un ratote tratando de brincar y brincar y brincar para pasar la ola. ¿Qué pasa? Definitivamente esa estrategia de pasar la ola por arriba ya no te está funcionando para el nivel de olas que está ocurriendo en ese momento. Entonces tú tienes que buscar una estrategia diferente, tienes que buscar una forma de ver la situación distinta a como lo aprendiste. Entonces, de repente te das cuenta que, ¿y qué pasa si me meto por abajo en la ola? Y cuando te metes por abajo, aunque te da miedito, aunque te da frío, te das cuenta que no te revuelca y no te deja tan en la lona como cuando la pasas por arriba. Ah, ok, mira, esta nueva estrategia me funciona. Más o menos así es. Cuando tú de repente estás intentando hacer esta nueva vida profesional y vienen obstáculos y obstáculos y lo estás tratando de hacer desde la misma forma que o sea, estás tratando de llevar tu casa, tu vida y todo de la misma manera que lo hacías cuando no tenías un trabajo, o sea, cuando estabas criando a tu hijo y cuando estabas, no, no va a funcionar. Es una estrategia que ya se venció, que ahorita el contexto, las olas de tu vida, por las nuevas responsabilidades que estás asumiendo, son diferentes. Entonces, necesitas entender que necesitas cambiar la estrategia. Y cuando hay un sesgo o una dificultad de que no ves, vamos a suponer que ese niñito no se da cuenta y no se da cuenta y no se da cuenta que se tiene que meter por abajo, seguramente hay un sesgo que ahí puede que haya un dolorcito del pasado que no te deje ver.
Por ejemplo, vamos a suponer que esta persona que está tratando de recuperar su vida como mujer profesional, de chiquita estuvo muy sola, su mamá trabajaba todo el día y ella estuvo muy sola, entonces tuvo que controlar muchas cosas de chiquita y hacerse responsable y ponerse muchas cosas en el hombro porque la mamá no estaba presente para ella. Entonces desarrolló una personalidad controladora. Entonces, claro, esa personalidad controladora la desarrolló para cubrir un dolor que tenía que no tuvo la atención y el cuidado que necesitaba cuando era pequeña. Entonces, claro, cuando intenta buscar una estrategia diferente en este proceso de atravesar ese obstáculo que es, me estoy enfermando, todo el tiempo me siento mal, tal, no sé qué, cuando está tratando de buscar esa estrategia diferente, su sistema bloquea esa nueva posibilidad porque hay un dolor de fondo que me duele ver, que no quiero ir a volver a ver porque me duele, inconsciente todo esto, ¿no? Entonces no ve la nueva estrategia. Y entonces, ¿qué haces para reconocer ese sesgo? Ir a terapia y ver ese dolor y hablarlo en voz alta y entenderlo, sobre todo una terapia como Resonance, por ejemplo, que trabaje trauma, que trabaje cuerpo, que trabaje energía, te ayude a ver y es como, ay, ya entendí lo que estaba viendo mal, ya entendí, ok, perfecto, déjame volver a enfrentarme a la situación desde un lugar diferente. Entonces, para ir recopilando un poco lo que hemos visto de cómo atravesar esos obstáculos o cómo empoderarnos y utilizarlos como catapultas que nos lleven hacia nuestra visión de vida, en lugar de sentirnos frustradas, es primero aceptar radicalmente que van a aparecer y decidir afrontarlos responsablemente en pro de mi transformación. O sea, ok, voy a ver ese obstáculo, déjame intentar una estrategia nueva, ok, no veo, intento esta estrategia no me sirve, intento esta estrategia no me sirve, ok, no veo una estrategia, déjame ir a ver mi sesgo, déjame evaluar, déjame trabajar en el pasado, déjame ver qué hay ahí oculto que no estoy logrando ver para entonces cambiar ese concepto y afrontarlo en un lugar diferente viendo esa nueva posibilidad, esa nueva estrategia. Acá les voy a dar un ejemplo porque yo sé que esto es como muy etéreo. Ay, sí, Katy, pero cambiar el concepto, no entiendo. Y acá les voy a, como siempre, compartir y poner al servicio mi propio proceso para que puedan entender qué significa y cómo es y cómo se come y cómo se digiere. Como ya yo tengo demasiado introyectado esto de que, ok, estoy teniendo una dificultad aquí, una resistencia, un obstaculito, ok, déjame ver, aplico estrategias, no sirve, ok, déjame ir a terapia, déjame entenderlo, ya lo hago como muy fluido y dejo de dar vueltas en círculo, mucho, o sea, pasando mucho tiempo en ese problema porque ya voy y lo veo y lo trabajo, ¿no? Que eso es a lo que yo tanto quiero invitar a las personas a hacer, o sea, como que a veces tenemos tanto tiempo en una relación tóxica, tanto tiempo en un trabajo que no les gusta, tanto tiempo recibiendo menos de lo que merecemos porque no vemos esa perita como un obstáculo que se puede arrancar. Pero bueno, el punto es que les voy a compartir un ejemplo de una sesión mía de Resonance. Hubo hace un tiempo, yo estaba empezando a sentir, bueno, un poco, muchos meses atrás con todo este tema de la falta de energía, que ya después también entendí que no solamente era una parte emocional, que sí la sané con lo que les voy a contar, sino también era una parte física con todo el tema de la tiroides. Yo sentía que no tenía como que la energía o las herramientas, o sea, me levanté un día diciendo como que no, o sea, esto que yo estoy viendo, esta visión de tener este negocio de impacto, de liderar este movimiento de mujeres, no lo voy a lograr, no tengo lo que se necesita, no soy capaz. Me levanté un día así y no podía, y tenía falta de energía y me sentaba a trabajar y no podía, y yo, ok, ya, o sea, déjame llevarlo a terapia. Y acá traje la computadora porque yo siempre demasiado nerd, nunca no nerd, anoto todo lo que yo veo en terapia porque siempre me gusta a veces revisitar o cuando me vuelvo a trancar, porque los patrones muchas veces cuando estamos trabajando volvemos a pasar por ahí y lo que tenemos que hacer es dar vuelta en U y irnos hacia el nuevo sendero neuronal y hacia eso nuevo que queremos instalar, ese nuevo software, pero hay veces que la máquina, nuestra computadora se echa tres y volvemos a correr los programas de un viejo sistema operativo, entonces a mí siempre me gusta como que anotar, ¿no? Entonces yo llegué a esa sesión diciendo, a mi sesión de Resonance, porque yo voy a terapia de Resonance, diciendo, no me siento capaz de crear lo que se necesita para sostener mucho dinero al querer construir mi imperio, desde un lugar de conexión y fluidez sin sacrificarme en el proceso. O sea, porque yo lo estaba viviendo desde mucho sacrificio por este agotamiento, esta falta de atención. Y decía, Dios mío, ¿cómo hago? Entonces también tenía creencias como, creo que si no me sacrifico y trabajo sin parar, no merezco ser millonaria, cuando yo en verdad siento que sí se puede y sí es posible y sí lo he vivido, pero estaba en una frecuencia negativa. O sea, a pesar de que sí lo he visto, sí lo he vivido todo, estaba en una frecuencia negativa en ese momento, ¿no? Y no entendía por qué. Me da vergüenza aceptar y contar mis sueños grandes por lo que pueda decir la gente si no lo logro. Miren esa creencia, ¿no? Empezamos a explorar y una de las cosas que vimos o que vi en la sesión era que yo
ante eso sentía que no me quedaba otro remedio que enfermarme. Y cuando voy a la experiencia del pasado, cuando empiezo a viajar a ese pasado para entender, la sesión te va llevando para eso, a entender qué era lo que había pasado, miren el recuerdo al que mi energía me llevó y qué fue lo que introyecté para afrontar las cosas. Mira, mi mamá todo el tiempo trabajaba, pero cuando me daba gastritis, porque yo sufría de gastritis cuando era chiquita, se quedaba conmigo y me daba de comer. Al enfermarme recibía los cuidados, la atención y el amor que normalmente no recibía. Cuando estaba enferma no me enfocaba en las responsabilidades, porque yo sí fui una de las que tuve que asumir muchas responsabilidades de chiquita porque mis papás se divorciaron y mi mamá trabaja todo el día. Entonces cuando estaba enferma no tenía que asumir las responsabilidades, sino solo ser. La gastritis era la excusa perfecta para no trabajar. La enfermedad es lo único capaz de justificar el no trabajar, porque como que si pasaba algo en mi casa, mi mamá siempre iba a trabajar igual, pero cuando uno de nosotros estaba enfermo era la única cosa que hacía que ella se quedara y no fuera a trabajar. Entonces yo entendí e introyecté, enfermarme era lo único que podía justificar, sin ser malo, el no trabajar. Entonces, claro, como yo no tenía energía por toda la enfermedad de la tiroides y al mismo tiempo, que en ese momento no sabía, y al mismo tiempo estaba atravesando una resistencia de todo este tema de estructural que yo les he contado, era como que, ok, quedarme cruzada de brazos haciendo otras cosas no se justifica la razón por la cual yo dejé de trabajar. Pero si yo me enfermo, sí lo justifica y no soy una mala persona por eso. O sea, miren lo que introyecté, ¿no? Sin ser irresponsable y sin tener consecuencias negativas. Entonces, ahí en la sesión, al ver eso, dije, claro, o sea, es que esa es mi forma, eso es lo que yo aprendí. Ok, entonces ahora, un poco lo que te lleva a la sesión es, ahora, ¿qué tengo que hacer para afrontar esta situación de una forma diferente? Entonces, miren lo que vi en la sesión. Me cuido, me nutro, me mantengo conectada conmigo misma y recargando mi energía de forma constante. Y desde este lugar trabajo y construyo mi negocio, coexistiendo así ambas cosas. Reconozco lo que necesito en cada momento y me lo doy, sin tener que esperar a que la necesidad sea tan grande que deba paralizar todo para así prestarle atención. Estar pendiente de mis necesidades no es perder el tiempo, al contrario, gano mucho de ello. Hago, freno y conecto con lo que necesito. Hago y soy al mismo tiempo. Entonces, básicamente, en esa sesión pude ver dónde estaba el misunderstanding o dónde estaba ese mal concepto introyectado de cuando yo me siento vulnerable y triste porque no estoy teniendo la energía, porque no me siento capaz, en lugar de atenderme emocionalmente, en lugar de cuando era chiquita, por ejemplo, y me sentía malita, me dolía la barriga y tal, en lugar de ignorar hasta que ya fuera gastritis, y en ese momento mi mamá se quedaba, y en ese momento mi mamá me cuidaba, y en ese momento mi mamá me daba amor y nutrición. Amo a mi mamá y sé que ella hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tuvo, pero atenderme desde antes. Entonces fue como que, ok, claro, o sea, tengo que atender mis necesidades desde antes. ¿Y cuál era mi necesidad? Hay algo en el tema físico, Catherine, o sea, vamos a ver qué es. Y así fui viendo y descubrí lo de la tiroiditis, de Hashimoto. Entendí que no era una enfermedad autoinmune, sino un tema de un virus. Me empecé a dar lo que necesitaba, me tomé el tiempo de leer, de investigar, de comprar los suplementos, la alimentación y me lo fui dando. Y entonces, ¿qué pasó? Ya no necesitaba enfermarme porque me atendí. O sea, en ese momento yo siento que mi energía me estaba guiando para no solamente atender mi cuerpo emocional, sino mi cuerpo físico. O sea, para atender el cuerpo físico que lo había dejado un poco abandonado. Entonces fue como, ok, ven, o sea, ven cómo yo estaba vibrando en esto de siento que no lo estoy logrando, siento un obstáculo muy grande, una resistencia enorme, déjame ver qué es, aplico estrategias diferentes y entonces hacía ejercicio o no hacía ejercicio, no me estaba funcionando, ok, bueno, voy al pasado, voy a terapia y lo veo, ¿sí? Y ahí lloré infinitamente en esa sesión, sentí todo lo que mi niña chiquita necesitaba sentir, que era este abandono, esta sensación de soledad, tal, no sé qué, lo resignifiqué y hoy, yo siendo adulta y siendo la única responsable de darme lo que necesito, me materno como lo necesitó mi niña chiquita, pero esta vez yo misma de grande, ¿ven? Entonces, claro, ahí es cuando empiezas a ver que los obstáculos son una oportunidad para resignificar conceptos que no van alineados a la nueva versión, porque la Catherine que lidera un movimiento de mujeres y que sostiene mucho dinero y que impacta y que viaja y que tal,
va a tener que tener la capacidad de sostener muchos retos, va a tener la capacidad de sostener mucho síndrome del impostor, etcétera, etcétera. Y si todavía tengo este concepto de que cuando me soy así me tengo que enfermar, no lo voy a lograr. No lo voy a lograr. Entonces eso me ha ido transformando, eso me ayudó a entender que necesito crear procesos, porque en ese proceso también vi que era como, ok, no solamente es trabajar más, que era una de las creencias que tenía, es qué procesos y qué estructuras construyo para que puedan sostener que mi negocio vaya andando sin tanta presencia mía, por ejemplo. Entonces, ven cómo se ve. Si algo yo quiero transmitirles es que sanar, revisitar el pasado, construir ese sueño, no tiene que ser ni aburrido ni con sufrimiento. O sea, va a doler, sí, porque esa niña chiquita tiene que llorar, porque sí, a veces es como miércoles, esto está siendo intenso, pero te va a transformar. Y acá quiero aprovechar de compartirles un fragmento de uno de mis libros favoritos, que ya les he compartido, en el episodio pasado también les compartí otro fragmento, pero ella es una americana, Glennon Doyle, que por muchos años cayó sus emociones y todo por medio del alcoholismo y la bulimia, o sea, cuando estaba en público se callaba su ser más auténtico y sus emociones y sus sensaciones bebiendo, y cuando estaba sola, comiendo y tragando infinito, ¿no? Cuando ella empezó, quedó embarazada y se tuvo que, o sea, como sanar, empezó a entender y a perderle el miedo a sentir. Y quiero compartírtelo porque quiero casi que lo anotes y lo escuches, porque crecimos en una sociedad donde le tuvimos miedo a sentir. Y sintiendo, como les explicaba en el episodio pasado, en el episodio 56, sintiendo es que llegamos a nuestro ser más auténtico, sintiendo es que descubrimos cuál es el siguiente paso a dar, sintiendo es que liberamos el dolor, sintiendo es que nos transformamos. Entonces escuchen esto. Primero el dolor, luego la espera, después el renacer. El sufrimiento se debe a que pretendemos alcanzar la resurrección sin dejarnos crucificar antes. No hay gloria que no proceda de la propia experiencia. El dolor no es trágico, el dolor es mágico. El sufrimiento es trágico, pero el sufrimiento es lo que acontece cuando evitamos el dolor. Es que, o sea, no me da miedo ver que tenga que separarme de esta persona, pero entonces, bueno, no voy a terapia, no voy a nada, y sigo sufriendo y me duele, y termino sufriendo en lugar de sentir dolor. Entonces el sufrimiento es lo que acontece cuando evitamos el dolor y en consecuencia nos perdemos nuestra transformación. Eso es lo que puedo y debo evitar. Perderme mi propia evolución porque me asusta demasiado someterme al proceso. Tener tan poca fe en mí que me entumezca, me esconda o consuma para oír mis sentimientos intensos una y otra vez. Así que mi objetivo es dejar de renunciar a mí y quedarme. Confiar en que soy lo bastante fuerte como para lidiar con el dolor necesario en el proceso de devenir. Porque si algo me asusta infinitamente más que el dolor, es vivir mi vida entera y haberme perdido mi transformación. Lo que me asusta aún más que sentir es perdérmelo todo. Y acá les quiero leer otra partecita que dice: últimamente cuando aparece el dolor soy dos personas. Está la que se siente desgraciada y asustada. Total, porque va a seguir pasando. Y está la que experimenta curiosidad y emoción. Mi segunda ya no es masoquista, sino sabia. Y recuerda que aunque no pueda saber lo que la vida traerá a continuación, siempre sabe lo que traerá el proceso. Sé que cuando aparecen el dolor y la espera, el renacer está en camino. Tengo la esperanza de que el dolor cese pronto, pero esperaré a que se marche, porque no lo he experimentado con la frecuencia suficiente como para confiar en él. Y porque la persona en la que me convertiré mañana es tan impredecible y concreta que voy a necesitar hasta la última gota de las lecciones de hoy para convertirme en ella. Tengo una nota pegada en el espejo del baño: siéntelo todo. Me recuerda que si bien empecé a volver a la vida hace 18 años, me resucito a diario, en cada momento en que me permito sentir y crecer. Es mi recordatorio diario de que debo estar dispuesta a arder hasta las cenizas para renacer renovada. Yo cuando me leí esta parte del libro, justamente estaba en Medellín y me lo quise tatuar. ¿Dónde está? Aquí. No me lo tatué exactamente así, pero aquí. Siente y luego entiende. Boom. O sea, es un recordatorio de que aunque pueda ser demasiado intenso, el sentir es la clave, sin duda alguna. Y ahí, con todo esto, no sé si escucharon una parte que decía ella que la segunda persona, que es ella, tiene curiosidad. Y esta es una clave que a mí me ha ayudado muchísimo.
Y es que al afrontar estos obstáculos o al verlos y estar en la situación, te invito a que a que los veas y los enfrentes con curiosidad. O sea, en lugar de decir, ¿por qué me está pasando esto a mí? No entiendo, sino, ok, ¿qué me quiere mostrar esto? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? ¿Qué estaba pasando aquí? Déjame, tipo, ser un Sherlock Holmes. O sea, déjame investigar, déjame probar, ok, déjame ir a esta terapia, déjame escribir, déjame hacer journaling, déjame... Y ahí vas armando las piezas del rompecabezas para entender con curiosidad cuál es tu siguiente paso para la transformación. Y es que donde hay curiosidad, no hay miedo. Y por último, para recorrer este camino donde van a aparecer obstáculos desde un lugar diferente, tienes que entender que el convertirte en esa mujer de la visión es un proceso que toma tiempo y hay que tener paciencia. Y es que hay veces que estamos creciendo muchísimo, pero no lo vemos todavía porque no tenemos el hijo que queremos y no ha nacido, o no tenemos ese dinero que queremos, esa cantidad de dinero, o la pareja todavía no se ha manifestado. Pero cuando tú en verdad afrontas los obstáculos como oportunidades de crecimiento y los afrontas con curiosidad y te permite sentir y experimentarlo todo, empiezas a crecer tus raíces. Y aunque están debajo de la tierra y no las puedes ver, estás creciendo y estás desarrollando esa fortaleza que necesitas desarrollar para que tu árbol pueda crecer grande y fuerte con unas raíces sólidas. Y con esto les quiero dar un ejemplo. Yo ahorita que estoy en mi proceso de sanación de la tiroides y también que empezó siendo un proceso para recuperar el peso que yo quería, hay días en los que yo me levanto y me veo al espejo y digo, wow, voy avanzando, está todo demasiado bien. Otros días que digo, ay, no, mira, estoy otra vez, me hinché, me inflamé, no está funcionando. Y es que en el proceso hay dos pasos para adelante, uno para atrás. Pero si tú te mantienes haciendo lo que tienes que hacer, siempre serán pasos que te lleven, o sea, siempre vas a ir logrando, vas a ir avanzando. Lo único que tienes que preguntarte es, ¿estoy haciendo todo lo que tengo que hacer? Por ejemplo, yo me lo pregunté el otro día. O sea, ¿estoy haciendo todo lo que tengo que hacer? Sí, estoy haciendo ejercicio, estoy comiendo limpio, no estoy comiendo azúcar, no estoy comiendo gluten, no estoy comiendo lácteos, estoy comiendo mis porciones. O sea, estoy haciendo todo lo que tengo que hacer. Tengo que confiar en el proceso. Y fue como que, ok, me quedo tranquila. Pero, por ejemplo, hubo en otra situación en donde hubo un momento en el que yo estaba sintiendo que no estaba siendo lo suficientemente efectiva en mi trabajo y en mi negocio porque me estaba tomando mucho tiempo al empezar, estaba distrayéndome y tal. Entonces me pregunté, cuando empecé a sentir como que no estoy dándolo todo, me pregunté, ¿en verdad hay algo que pueda mejorar? Sí, sin duda hay algo que pueda mejorar. Voy a optimizar la hora del gimnasio, voy a bajar más temprano, voy a soltar el celular cuando esté escribiendo, voy a escribir primero en papel para no tener distracciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando te haces esta pregunta, sinceramente, asumiendo la responsabilidad, vas a encontrar si en verdad hay algo más que puedes hacer o si ya estás haciendo todo lo que necesitas hacer y confiar en que es un proceso y en que esas raíces están fluyendo para poder irte convirtiendo en esa mujer de la visión. Entonces, cuando menos te lo esperes, te prometo que sí, te mantienes haciendo todo lo que te he contado de escribir tu visión, de sentirlo, de desarrollar la confianza, en afrontar los obstáculos desde un lugar diferente, como oportunidades de crecimiento y como eso que te ayuda a evolucionar, vas a llegar como que me llamo Catherine. Entonces, bueno, espero que te haya gustado este episodio, que puedas poner en práctica todo lo que compartí aquí contigo. Si te gustó, dale like, recuerda suscribirte y enviarle este episodio a esa amiga que sientes que la va a ayudar. Nos vemos en un próximo episodio. Un besito.